Bueno, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver tejido conectivo, que es otro de los tejidos fundamentales del cuerpo. El tejido conectivo deriva de un tejido embrionario que se conoce como mesénquima. Y a su vez, este tejido embrionario, mesénquima, deriva generalmente, en su gran mayoría, de la hoja mesodérmica del embrión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el mesodermo se formaba a partir del epiblasto durante la gastrulación? Entonces, como pueden ver, este mesénquima consiste de células, ¿sí?, que tienen forma irregular, generalmente son alargadas y tienen un núcleo grande, o sea, prominente, que es eucromático, y también tienen un nucleolo muy importante. Es lo que están viendo, o sea, ese tejido están viendo en esta fotografía, en donde además de estas células que les decía que se conocen con el nombre de mesenquimales y que son células pluripotentes, también el tejido está constituido por una matriz extracelular que ella misma produce, ¿sí? Toda esta estructura que está alrededor de las células es una matriz extracelular que en gran medida está formada por una sustancia fundamental constituida principalmente por ácido hialurónico. Como recordarán, cuando vimos el epitelio y las células están muy unidas y generalmente forman láminas. Acá el tejido conectivo se caracteriza principalmente por eso, porque las células están constituidas por células y por matriz, pero las células no están unidas, están más bien separadas y rodeadas por esa matriz extracelular, y de acuerdo a la composición de esa matriz extracelular, a la disposición de las fibras, o sea, a qué tipo de fibras y cómo se disponen esas fibras en la matriz, van a dar lugar a distintos tipos de tejidos conectivos. Esa es una característica muy importante porque le permite cumplir con una función distinta a la que tiene el tejido epitelial. Bien, la función principal del tejido conectivo es establecer y mantener la forma del cuerpo. Bien, o sea, van a ver ustedes que en una glándula, nosotros ya lo hemos mencionado, pero en una glándula decíamos que tiene como dos estructuras, o sea, a nivel histológico uno puede clasificarla como formada por dos estructuras principales, el estroma y el parénquima. El parénquima hace alusión a toda la parte funcional de la glándula y el estroma es ese tejido conectivo, como lo mencionábamos en su momento, que le da el sostén y le da la forma a esa glándula. Entonces, es muy importante y está prácticamente en todo el cuerpo. Como les decía, está formado principalmente por una matriz extracelular. Esa matriz extracelular tiene una sustancia fundamental, que es lo que están viendo acá, ¿sí?, este relleno, y además tiene proteínas fibrosas que están en este esquema, lo están viendo en distintos colores, ¿sí? Tenemos fibras elásticas, fibras de colágeno y fibras reticulares, que son como las más finas. Las más comunes son las de colágeno, ¿sí? Pero estas, como les decía, el tipo de proteínas fibrosas que constituye esta matriz extracelular y cómo se organizan esas proteínas fibrosas van a dar las características de ese tejido conectivo, le van a permitir a ese tejido conectivo cumplir con una determinada función. Entonces es muy importante recordar lo que también hemos mencionado en otras clases, ese adagio estructura-función. O sea, un tejido conectivo que tiene una organización determinada, con esa organización puede cumplir una función determinada. El otro, bueno, esa sustancia fundamental está formada principalmente por macromoléculas que son hidrofílicas, ¿sí?, como glucosaminoglucanos, proteoglucanos. ¿Y qué quiere decir que son hidrofílicas? Hidrofílicas tienen mucha afinidad por el agua, entonces el tejido conectivo se va a caracterizar por estar formado por gran cantidad o en gran proporción por agua. Y además también esa sustancia fundamental tiene moléculas adhesivas como la laminina y la fibronectina, que se van a unir a proteínas receptoras de la superficie de las células, como la integrina, que en algún momento también la vimos, y a otros componentes celulares. Y eso va a permitir justamente que pueda cumplir con esto, sobre todo de mantener la forma del cuerpo. ¿Sí? Esa integración que se da entre estas proteínas adhesivas, laminina y fibronectina, que también lo hemos visto en las membranas, ¿se acuerdan? Basal
la mencionamos cuando hablábamos de epitelio, esas interacciones entre esas proteínas de la sustancia fundamental y proteínas que se encuentran en la superficie de la célula le van a permitir que ese tejido tenga cierta consistencia y tenga cierta forma. Por supuesto que también, como les decía, el tejido conectivo va a estar formado por células, el segundo componente muy importante, y por un líquido tisular. Ese líquido tisular tiene que ver justamente con esa capacidad que tiene las macromoléculas hidrofílicas de la sustancia fundamental de incorporar agua, de retener agua. Entonces, eso a su vez le da como otra función al tejido conectivo que no es menos importante. Si antes, por mucho tiempo, y de hecho se le decía matriz extracelular o amorfa, porque se pensaba que solamente tenía una función de soporte, de relleno, pero se ha visto que justamente por esa capacidad que tiene de retener líquido, también tiene una función el tejido conectivo muy importante que tiene que ver con el reservorio de moléculas de señalización, como por ejemplo factores de crecimiento, y además permite el intercambio de nutrientes y de catabolitos. Entonces, recuerden también que el tejido epitelial es avascular, pero necesita o se nutre de un tejido conectivo subyacente. Entonces, ese tejido conectivo subyacente, al estar irrigado, por supuesto que vamos a ver que hay distintos tipos y que no todos los tejidos conectivos tienen la misma irrigación, pero el que forma parte de esa lámina propia de ese tejido conectivo que está por debajo del epitelio, sí está muy irrigado y justamente tiene que ver con esto, ¿bien? Con este componente tisular del tejido conectivo que permite llevar adelante esa función. Vamos a hablar de manera rápida de la matriz extracelular. Yo les decía que está constituido por tres tipos de fibras: las fibras colágenas, las fibras elásticas y las reticulares. Voy a hacer hincapié sobre todo en las fibras colágenas porque son las más comunes, las más abundantes, y para que tengan una idea, no para que lo estudien, pero ya de alguna manera nosotros cuando hemos visto la membrana basal hemos mencionado algunas de estas fibras colágenas. Entonces, presentarles aquí un cuadrito en donde están algunas de las familias, ¿sí? O sea, en realidad el colágeno es una gran familia de proteínas donde hay distintos tipos. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano, representa el 30% del peso seco del cuerpo, o sea que es muy importante. Como les decía, una familia que está formada por distintos tipos. A mí me interesa que ustedes tengan claro que el colágeno lo podemos clasificar o dividir como en tres categorías para organizarlo mejor y en función de las funciones que valga la redundancia, la función que cumple. Tenemos un colágeno que es formador de fibras o de fibrillas, ¿sí? Un colágeno que forma láminas o redes o mallas, y un colágeno que sirve para el anclaje, la unión de las células, por ejemplo, a la matriz. Bien, dentro del colágeno formador de fibrillas, uno de los más importantes es el colágeno tipo 1, ¿sí? Es el mayoritario, que generalmente cuando nosotros describamos un tejido conectivo y que se tiñe, lo vamos a describir a ese tipo de colágeno. Bien, este cuadrito está un poco tratando de representar eso, la gran diversidad del colágeno, para que no se queden con la idea de que el colágeno es una molécula así simple y es una sola. No, es una familia de por lo menos 28 proteínas diferentes. Acá están representadas las más importantes, a cada una se le llama por un número romano, y por ejemplo el colágeno tipo 1, está localizado principalmente en lo que es la dermis de la piel, el tendón, el hueso, la dentina, ¿sí? Y tiene una gran resistencia a la tensión. Y así pueden después ir viendo cada uno de ellos, pueden hacer un cuadrito resumen. Yo no voy a ahondar en detalles porque si no se va a hacer muy extensa la clase, pero ¿se acuerdan? El colágeno 4 lo hemos visto cuando hemos hablado de membranas basales, y se encuentra, justamente como lo dice, principalmente en las láminas externas y basales de las membranas basales. Bien, el colágeno tipo 7, si no me equivoco, y el 9 también lo hemos visto. El 7 principalmente porque forma parte de la membrana basal de los epitelios, ¿se acuerdan? Porque están justamente con la función de anclaje. Bien,
Bueno, eso como para contarles un poco de las fibras colágeno. Acá tenemos, por ejemplo, una microfotografía al microscopio electrónico, ¿sí?, de transmisión, en donde están cortadas las fibras o las fibrillas de colágeno de manera longitudinal y de manera transversal. Fíjense de ordenadas que son esas que están aquí en esta fibra de colágeno. Y bueno, acá está ampliado 100.000 veces, ¿sí? Y están viendo también esa matriz o esa sustancia fundamental que las rodea a estas fibrillas. Bien, acá por ejemplo estamos viendo ya los grandes grupos de fibras colágenas, en donde además también, bueno, tienen la capacidad o se los ve como acidofílicas, bien, y además estamos viendo algunos fibroblastos, que son estos que están marcados con la flecha, que en realidad lo que estamos viendo es el núcleo. Es muy difícil de visualizar su citoplasma en estas tinciones de hematoxilina y eosina. Se confunde el citoplasma con las fibras colágenas, ¿sí? Acá donde, por lo menos el microscopio óptico, es muy difícil. Esta fotografía es al microscopio óptico con un aumento de 400 por, y como les decía, acá tenemos todos esos grupos de fibras de colágeno y las células que la producen. Vamos a la siguiente diapositiva. Las fibras reticulares yo les mencioné que son fibras mucho más finas que las de colágeno. Se encuentran en tejidos conectivos delicados, ¿sí?, de muchos órganos que, sobre todo, que forman parte del sistema inmune. Se encuentran también en la membrana basal de los adipocitos, de las células musculares, de las fibras nerviosas y de los capilares. Al ser más finas, constituyen un tejido conectivo más delicado, entonces también va a estar presente en órganos que son más sensibles, más delicados, ¿sí? Un capilar es algo muy finito, una fibra nerviosa, o sea, va a ayudar a formar esa estructura para darle forma y sostén a las células, pero con una manera más delicada, más fina. Bien, entonces consisten principalmente en moléculas de colágeno tipo 3, ¿sí?, que forman una intrincada red en forma de retículo. Son argirófilas, o sea, ¿esto qué quiere decir? Se tiñen con plata, no se las puede visualizar con hematoxilina y eosina, y se usa, como están viendo acá, una impregnación argéntica, ¿sí? Ven todas estas fibras bien finitas que están teñidas de manera oscura y que están formando como una malla. ¿Ven? Entonces, acá también toda la parte fibrilar finita son justamente fibras reticulares. Los núcleos en este caso, ven acá también, se están viendo núcleos que están teñidos de oscuro, pero el citoplasma no se ha teñido de las células, o sea, son fibroblastos especializados que producen estas fibras reticulares. Son principalmente, como les decía, se las llama incluso a estas células, estos fibroblastos especializados se las llaman células reticulares, y están principalmente en órganos linfoides. También se tiñen con la reacción de Paz, ¿se acuerdan? Porque la reacción de Paz tiñen azúcares, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos colágenos tipo 3 tienen hasta más o menos un 10% de azúcares unidos, asociados. No así el colágeno, los otros colágenos que hemos visto en el cuadro anterior, que tienen como máximo un 1% de azúcar. Entonces, los otros colágenos con la reacción de Paz no son positivos, en cambio estos que tienen esa cantidad de azúcar sí. Y el último grupo de fibras que vamos a ver son las fibras elásticas. Las fibras elásticas en preparados frescos no coloreados se distinguen como hebras muy delgadas también, no tan finas como las reticulares, pero son fibras más delgadas que el colágeno y muy refringentes, ¿sí? Pueden presentar una tonalidad que va que son amarillentas y que va a depender, bueno, el tejido conectivo se va a hacer mucho más amarillento cuanto mayor cantidad y más agrupadas estén estas fibras. Bien, por eso, por ejemplo, el ligamento de la columna, que se lo conoce como ligamento amarillo de la columna, es un tejido conectivo muy rico en fibras elásticas. Con norceína se suelen teñir en color marrón rojizo, a diferencia de las fibras colágenas que son de color marrón claro. ¿Qué estamos viendo acá?
¿Cómo se distribuyen estas fibras elásticas? Hemos dicho que estas son colágenas, ¿sí? Acá estamos viendo las fibras elásticas por ejemplo, en un mesenterio, ¿sí? Acá estamos viendo a mayor aumento, en donde podemos ver que hay colágeno, el colágeno está más claro, y estas fibras, estas son las elásticas. Ven que son alargadas, está teñida con fucsina, por eso se tiñen de ese color. Y acá van a ver también tipo lo que es el elástico, ¿sí? de una prenda. Al microscopio óptico se ve así, es característico esto, como esta es la pared de la aorta, ¿sí? Y se ven como teñidas con esta forma así como si fuera, bueno, como el nombre lo dice, elástica, ¿sí? Tiene que ver como el elástico, les decía, de las prendas que tienen en la cintura para sujetar las prendas en el cuerpo. Entonces, acá se ven algunas células también, ¿sí? De células musculares, acá a la vuelta, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando. El tejido conectivo, ¿cómo lo vamos a clasificar? Lo vamos a clasificar principalmente en dos grandes grupos, embrionario y tejido conectivo de adulto. A su vez, el tejido conectivo de adulto lo vamos a clasificar de acuerdo a la distribución y a la distribución de las fibras y a la cantidad de células y al ordenamiento de esas fibras en un tejido conectivo laxo, en un tejido conectivo denso y en un tejido conectivo especializado. El tejido embrionario, a su vez, lo vamos a clasificar en mesenquimático y mucoso. Y el tejido conectivo denso lo vamos a clasificar en irregular o no modelado, en regular o modelado y en elástico. Y el tejido conectivo especializado lo vamos a ir viendo en otras clases porque están justamente desarrollados en otras unidades del programa. Pero para que tengan una idea, como tejido conectivo especializado vamos a tener el cartilaginoso, el óseo, el adiposo, la sangre, el sistema linfático. Bien, entonces es muy importante que tengan presente esta clasificación porque es una manera de organizar y de ordenar también el contenido de esta unidad, ¿sí? De poder explicar tejido conectivo, lo podemos hacer con claridad partiendo de ese cuadrito. El tejido conectivo embrionario, como les mostraba al comienzo, está formado por un tejido mesenquimático. Las células son como alargadas, les decía, tienen muchas prolongaciones del citoplasma que se unen, ¿sí? O sea, se unen las prolongaciones entre las células y entre esas prolongaciones se ha visto que hay muchas unidades nexos, o sea, unidades comunicantes. Esto permite funcionar a este tejido como un gran sinsitio, ¿sí? Estas células están comunicadas y de alguna manera es importante que sea así porque en el embrión tiene que haber mucha sincronía entre las células para que puedan formar de manera normal, ordenada, organizada los distintos tejidos del cuerpo. La escasa cantidad de fibras colágenas da muestra del poco estrés al que está sometido el tejido, ¿sí? O sea, tenemos las células y tenemos poco colágeno. El colágeno está asociado más bien a el estrés, a la presión que soporta ese tejido. Como el tejido embrionario está más bien como de relleno y para dar forma y con funciones de señalización muy importantes, las fibras colágenas no son tan importantes. El otro tejido embrionario hemos dicho que es el mucoso. El mucoso, el mesenquimático, como les decía, está en prácticamente todo el tejido del feto, ¿sí? Y sobre todo van a ver cuando avancemos, cuando yo les diga, hay una interacción epitelio-mesénquima. Acuérdense de esa palabrita porque es muy importante. La mayoría de los órganos de nuestro cuerpo se forman justamente por la interacción que se da entre el mesénquima, ese tejido conectivo embrionario, y el epitelio que tiene al lado. Vamos a ver cómo se forma el riñón, cómo se forma el tejido respiratorio. Un montón de estructuras embrionarias se van a formar porque estas dos poblaciones muy diferenciadas, ¿sí? Del tejido conectivo embrionario mesenquimático y un tejido epitelial embrionario, interaccionan, empiezan a comunicarse de manera molecular y del resultado de esa interacción las células toman formas y se diferencian a órganos específicos. El otro tejido embrionario, les decía que es el mucoso, está específicamente en el cordón umbilical y tiene una matriz extracelular especializada de tal manera que recuerda una gelatina
y es muy difícil de ver en preparados histológicos con técnicas convencionales, con solventes, y esa sustancia fundamental, esa matriz extracelular especializada, recibe un nombre especial que es la gelatina de Wharton, ¿sí? En este caso, las células fusiformes están más separadas, o sea, aquí están separadas, pero a su vez hay interacciones entre sus... acá estamos viendo principalmente los núcleos, ¿sí? El citoplasma en el mesenquimático les decía que tiene extensiones y esas extensiones contactan entre sí y hay muchas uniones comunicantes tipo gap, ¿sí? En cambio acá las células están más separadas y no se ha visto, si bien la forma puede ser parecida a esta, no se ha visto que haya tantas interacciones celulares. Acá tienen entonces este relleno que hay entre los vasos sanguíneos, el conducto vitelino, del cordón umbilical, está formado por ese tejido mucoso que es la gelatina de Wharton. Bueno, les decía que el tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Que es del adulto y que no tiene que ver con los especializados, se clasifica principalmente en dos tipos, denso y laxo, o tejido areolar también. Areolar porque tiene espacios que da la sensación de estar relleno de aire, pero en realidad no, es un tejido donde no hay tantas células y hay una matriz extracelular importante. Entonces, esta clasificación resulta de las diferentes combinaciones y densidades que hay de los tres componentes principales del matriz del tejido conectivo, de las células, de las fibras, o sea la matriz extracelular, y de esa matriz, esa sustancia fundamental que forma esa matriz extracelular. De alguna manera, como les decía, el tejido, el nombre da referencia de las características que tiene ese tejido. Bien, vamos a ver más adelante esa clasificación. Como ustedes pueden ver, el tejido conectivo laxo es un tejido blando que cede a la presión, está muy irrigado y muy inervado y está poco especializado. Y por eso está distribuido en muchas partes del cuerpo. Las fibras discurren en todas las direcciones. Eso permite que el tejido sea laxo, ¿sí? Por ejemplo, está formando parte de la lámina propia de órganos huecos, ¿sí? O sea, ese tejido que está por debajo del epitelio que forma la mucosa que recubre ese órgano. Bien, el tejido denso, al contrario del laxo, tienen muchas fibras, o sea, predominan las fibras, sobre todo con relación a las células y a la sustancia fundamental, y esas fibras sobre todo están ordenadas, ¿sí? Es un tejido que soporta más tensión. Bien, acá estamos viendo una tinción de un tejido con hematoxina y eosina, una fotografía con 100 de aumento, en donde vemos un tejido laxo y un tejido denso. Bien, como ven, las fibras de colágeno discurren de una manera más ordenada. En cambio acá está como más separadas y el tejido da la sensación de tener como espacios vacíos. Entonces esto es un tejido laxo y esto un tejido conectivo denso. Esto también, este es un tejido laxo y este es un tejido denso. Ven que hasta las coloraciones difieren porque lo que se tiñe justamente al estar agrupadas de otra manera, al microscopio se ven también de otra manera. Bueno, acá hay más colágeno y eso es lo que estamos viendo también las tinciones, y vamos a ver que el tejido también da la sensación acá de tener como más espacios vacíos. Entonces esto es laxo y se ve el límite entre el laxo y el denso, ¿ven? El tejido denso modelado regular lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los tendones. Los tendones, acuérdense que son esas estructuras que unen el músculo con el hueso. Entonces las fibras de colágeno están formando haces, o sea, están muy ordenadas, ¿lo ven acá? Y vamos a encontrar que entre esas fibras de colágeno se encuentran las células especializadas, que son los tendinocitos. Que lo único que vamos a ver de los tendinocitos a nivel de microscopio óptico teñido con hematoxina y eosina son sus núcleos basófilos, estos que ven acá. Pero ven que están muy ordenados, o sea, todo esto son fibras de colágeno que están muy ordenadas, y entre esas fibras están las células que le dieron origen, que como son fibroblastos que están en tendones, se los conocen como tendinocitos. Y se pueden confundir su citoplasma con el colágeno.
Acá vemos al microscopio electrónico, podemos ver un tendinocito donde tenemos un núcleo, que es el que está acá teñido, un núcleo muy prominente, y acá tenemos las fibras que están distribuidas de manera muy ordenada en ese corte. Otro tejido denso modelado importante son los ligamentos. Los ligamentos unen hueso con hueso. Las fibras de colágeno están menos regularmente distribuidas que en los tendones, y en el caso de los ligamentos elásticos, las fibras elásticas son más abundantes que las colágenas. Después tenemos fascias y tenemos aponeurosis. Las fascias son membranas y las aponeurosis son membranas también, pero en lugar de separar y rodear músculos como las fascias, estas sirven de origen e inserción de los músculos. Bien, un poco para que vayan viendo la diversidad de estructuras que hay. Otro ejemplo de un tejido denso irregular, en donde las células están distribuidas al azar, por ejemplo, ¿sí? ¿Ven? ¿Sí? Después tenemos en donde vemos un tejido denso y un tejido laxo. A su vez, esto es la cápsula, ¿sí? Estamos viendo acá las cápsulas que rodean muchos órganos, en este caso que rodea el testículo, ¿sí? Aquí la cápsula a su vez está rodeada, si ustedes se ven, por un tejido epitelial plano, ¿sí? Escamoso, lo ven acá. Entonces tenemos un tejido denso y un tejido laxo. Bien, justamente en este caso las fibras de colágeno tienen una distribución como más aleatoria. Acá están un poco más ordenadas. Acá tenemos un esquema de un tejido laxo, en donde vamos a ver, además de las fibras y de la célula principal, que es el fibroblasto, vamos a ver otras células, ¿sí? Que ya las vamos a ver en las diapositivas siguientes. Tenemos linfocitos, tenemos las células, el mastocito, ¿sí? Tenemos células plasmáticas, tenemos un linfocito pequeño. Bien, pero ven la distribución de las fibras que es irregular. Bueno, y tenemos las células. Esto es un tejido laxo característico. Otro tejido laxo característico en el que vamos a encontrar otras células que son los adipocitos, que cuando se agrupan forman un tejido conectivo particular que es el tejido adiposo. Pero los adipocitos como células individuales suelen estar presentes sobre todo en el tejido conectivo laxo. Bien, esto para que vean un poco la distribución de las fibras, ¿sí? Acá tenemos un tejido conectivo irregular, un tejido conectivo denso. Ven cómo la densidad misma a nivel del microscopio óptico cambia, ¿sí? Y son fácilmente distinguibles. Acá vemos un tejido conectivo denso, irregular, y un tejido adiposo. Miren ese tejido adiposo importante. Bien, las células parecen como vacías. Acá tenemos, por ejemplo, un tejido de tendón, que es conectivo denso regular. Miren la distribución muy particular. Tenemos un tejido interfascicular. Eso es muy importante porque este tejido sería como un tejido denso, un tejido irregular, un tejido laxo. ¿Ve? Acá tenemos un tejido denso regular en tendón también, a otro aumento. Ven la fibra de colágeno, los fibroblastos están teñidos sobre todo por el núcleo. Bueno, vamos a pasar, como les decía, a la sustancia fundamental. La sustancia fundamental, en un pantallazo vamos a ver que, como les decía, está formada principalmente por macromoléculas hidrofílicas y por las proteínas fibrosas. O sea, como a modo de repaso de lo que vamos viendo, nosotros ya hemos visto esa matriz extracelular, haciendo hincapié sobre todo en los distintos tipos de fibras, cómo se organizan ese tipo de fibras para formar ese tejido conectivo característico. Y esa sustancia fundamental es donde va a tener un componente que van a tener proteínas que son muy importantes porque van a ayudar a mantener la presión coloidosmótica, ¿sí? de los tejidos. Y esto es importante cuando vean sobre todo tejido circulatorio, para que vean cómo circula sobre todo la linfa, ¿sí? El otro componente, les decía, importante, tiene que ver con las células. Bien, en función de las células, el tejido conectivo, vamos a ver que vamos a encontrar distintos tipos de células. Y las vamos a poder clasificar en dos grandes grupos. Las residentes, que son las fijas, o sea, las que están siempre en el tejido conectivo, y las transitorias o libres, ¿sí?
Dentro de la residente, la célula vedette o la célula estrella son los fibroblastos. Bien, los fibroblastos son las células más características del tejido conectivo y son las que sintetizan sobre todo la matriz extracelular. Se originan localmente de células mesenquimales y que están en el tejido conectivo y dan lugar, como les decía, a todos los componentes del tejido conectivo. Otras células vamos a ver que son los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos, las células madre, pero estas células se originan de stem cell hematopoyéticas que están en la médula, circulan en la sangre y se mueven al tejido conectivo donde van a cumplir su función, ¿sí? Estas y otras células del tejido, que son sobre todo los leucocitos, son células transitorias del tejido conectivo, los leucocitos, y van a realizar distintas funciones en periodos cortos de tiempo y después van a morir por apoptosis. O sea, lo importante es que ustedes tengan claro esta división, ¿sí? Las células fijas y las células libres. Las células libres, las transitorias, principalmente son células de la sangre, ¿sí? Que van a llegar al tejido conectivo. Bien, pero las que se origina íntegramente en el tejido conectivo son los fibroblastos, ¿sí? Hay otras que pueden estar o no de acuerdo al estado de ese tejido. Si hay un proceso inflamatorio, por supuesto se van a llenar de neutrófilos, de eosinófilos, van a aumentar los macrófagos, pero la célula residente por excelencia son los fibroblastos. Bien, vamos a ir viendo una por una. Como les decía, la célula principal son los fibroblastos, sintetizan las fibras, son células que tienen forma ausada, o sea, de uso, si se acuerdan del uso mitótico, o del uso que tiene la función cuando tejen, ¿sí? Para hilar las lanas. Esa célula principal del tejido conectivo sintetiza las fibras y producen y mantienen la sustancia fundamental. Se pueden distinguir tanto activos como quiescentes, ¿sí? Como por ejemplo en este corte de la dermis. Los fibroblastos activos tienen núcleos eucromáticos grandes y citoplasma basófilo, mientras que los fibroblastos inactivos o fibrocitos son más pequeños con núcleos más heterocromáticos. ¿Ven? Estos son más heterocromáticos, ven ahí, están como más oscuros. ¿Bien? Los fibroblastos, los que están activos, son más pequeños y se tiñen, ¿sí? De manera más oscura, pero los núcleos que son mucho más intensos, o sea, son heterocromáticos, eso vamos a ver también. La cromatina, ustedes recuerden, se clasifica en eucromatina y heterocromatina. La eucromatina es la que está presente sobre todo en el núcleo activo, transcripcionalmente activo, y hace que ese núcleo, si es eucromático, no se tiña con tanta intensidad. En cambio, la heterocromatina, como la cromatina está más compactada, ese núcleo se vuelve más oscuro, se tiñe con mayor facilidad. Van a ver que hay también algunas células redondas que son basófilas y que tienen que ver con los leucocitos. Acá tienen un esquema de un fibroblasto y de un fibrocito, cómo cambia la estructura de la célula. Las células estas activas son más grandotas, los núcleos son, como les decía, más claros. ¿Ven? Acá también la diferencia entre los fibrocitos también. ¿Sí? ¿Ven? Muy bien. Otras células muy importantes son los miofibroblastos. ¿Por qué se llaman mio? Se llaman mio porque su citoplasma está enriquecido en actina, por lo que se parecen a las células musculares. ¿Sí? Acuérdense que las células musculares, bueno, lo van a ver después en tejido muscular, que el citoplasma de las células musculares, para que puedan cumplir su función de contracción, tienen todo un entramado de actina. Entonces, estos fibroblastos tienen como, lo se llaman miofibroblastos, tienen componentes que los recuerdan a las células musculares, porque mio viene de muscular, de músculo, y también a los fibroblastos en sí. ¿Por qué? Porque también tienen la capacidad de secretar sustancias y componentes de la matriz extracelular. Son muy importantes en los procesos de cicatrización, en lo que se conoce como retracción de la herida, que es un proceso natural que se da cuando hay pérdida de tejido y se tiene que cerrar esa herida. Bien, entonces tiene una función, ven acá está constituido por muchas fibras de actina que permiten de alguna manera relacionar con otras fibras de la matriz
y eso va a ayudar a que se pueda, esa interacción que se da entre las células y la matriz, a que pueda de alguna manera ir cerrando esa herida que se ha formado. Como les decía, tiene fascículos de actina, son importantes en la reparación de las heridas. Vamos a pasar a otro tipo celular que son los macrófagos, en donde pueden ver las características de los macrófagos. Los macrófagos son las células fagocíticas profesionales, ¿sí? Entonces, van a ver la superficie es irregular porque justamente van a tener, por un lado, vacuolas que se están formando, vacuolas de endocitosis, de pinocitosis, pero también van a tener vacuolas que se están de exocitosis. Entonces eso le da como una superficie al microscopio electrónico muy irregular. Tienen un núcleo también muy importante. Tienen muchos lisosomas, son estos circulitos oscuros que están acá, que son electrodensos. Derivan de los monocitos, lo vamos a ver más adelante, y solo son evidentes en el tejido conectivo cuando están activos. Participan sobre todo en la respuesta de defensa, en la respuesta inmunitaria, como células presentadoras de antígenos, los linfocitos T helper CD4. Esto no se preocupen, pero ¿qué quiere decir? Son células que van a fagocitar las partículas extrañas, ¿bien? Ya vamos a ver una imagen muy interesante. Van a fagocitar las partículas extrañas, la van a procesar y van a empezar a sacar a su superficie, expresar en su superficie parte de esas partículas extrañas para decirle a otras células del sistema inmune, miren, esto lo he encontrado en un tejido extraño, si ustedes lo ven, atáquenlo y destruyanlo. Bien, por eso se conocen como células presentadoras de antígeno. El antígeno es lo que desencadena una respuesta inmune. Entonces ellos degradan y es como que la desmenuzan a esa célula extraña o esa partícula extraña y la presentan en su superficie para que otras células las reconozcan y puedan producir una respuesta. Bien, a su vez liberan proteasas, ¿sí? Para facilitar también su migración. Como tienen que moverse en el tejido, tienen que ir rompiendo un poco la estructura del tejido para poder moverse con facilidad. Les decía que engloban partículas extrañas. Acá están viendo macrófagos que tienen partículas de carbón. Miren, ¿ven? Todo esto negrito son partículas de carbón que han englobado, han fagocitado estos macrófagos. Esto es un nódulo linfático bronquial, está teñido con hematoxina eosina y un aumento 540 por. Para que se den una idea, los macrófagos forman parte, como les decía, deriva de los monocitos. Los monocitos atraviesan la pared del endotelio, ¿sí? Endotelial, la pared de las pequeñas de los pequeños vasos sanguíneos y entran al tejido conectivo donde se diferencian, ¿sí? O sea, maduran y adquieren las características morfológicas típicas de los macrófagos, pero derivan de los monocitos. Por ese motivo, tanto los monocitos como los macrófagos son, digamos, las mismas células, pero que están en distinto estado de maduración. Bien, de hecho, los monocitos se forman en el saco vitelino durante el desarrollo embrionario y circulan y se vuelven residentes en distintos órganos en desarrollo, ¿sí? Comprenden un grupo de células relacionados que se lo conoce como sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? En realidad, los macrófagos están distribuidos en distintos órganos formando parte de este sistema. ¿Por qué se lo conoce como mononuclear? Mononuclear porque tienen un solo núcleo y son, como les decía, los macrófagos, las células fagocíticas, pero no son las únicas. Dentro del sistema sanguíneo, lo vamos a ver más adelante, las otras células fagocíticas por excelencia profesionales son los neutrófilos. Pero los neutrófilos, que también tienen un núcleo, pero ese núcleo es lobulado, tiene muchos lóbulos, se los conoce como multinucleares, ¿sí? Entonces, para diferenciar los macrófagos de los neutrófilos, lo hacemos en alusión a la forma del núcleo, ¿sí? Tienen un solo núcleo, pero la cantidad de lóbulos en el neutrófilo da la sensación como de ser multinucleado. Entonces son los polinucleares, y estos son los fagocitos mononucleares, y el sistema fagocítico mononuclear, que es un sistema que está distribuido en todo el cuerpo, van a ver que están especializados y de acuerdo al lugar que ocupen toman distintos nombres, pero todas son células que están relacionadas y podemos decir que son como monocitos en distintos grados de maduración. Les decía que el monocito, mientras está en la sangre, se llama monocito.
son los precursores de los macrófagos. Cuando pasan a los distintos tejidos, empiezan a tomar incluso distintos nombres. El macrófago está en el tejido conectivo, tiene todas estas funciones, produce citoquina, factores quimiotácticos, o sea, quimioatrayentes de otras células del sistema inmune. También sintetizan otras proteínas que participan en la inflamación, o sea, que tienen que ver con la defensa, en el procesamiento del antígeno, en la presentación del antígeno. Cuando este monocito deja de circular en sangre y se transforma en un macrófago de un tejido particular como el hígado, recibe el nombre de célula de Kupffer. Cuando están, por ejemplo, en el sistema nervioso central, el nombre de microglial. En la epidermis de la piel, las células de Langerhans, ojo con los islotes de Langerhans, no es lo mismo. Las células dendríticas, cuando están, por ejemplo, en el vaso, en el nodo linfático. Los osteoclastos, esto también es importante porque van a ver que los osteoclastos tienen un origen distinto a los osteoblastos y muchas veces se confunden, ¿bien? O sea, los osteocitos y los osteoclastos que están en el óseo, en el tejido óseo, y participan de la dinámica del tejido óseo, tienen origen distinto. Los osteoclastos derivan de un monocito, ¿bien? Y la célula gigante multinuclear, que son varios macrófagos fusionados y están en tejidos conectivos, son raras, pero se lo ven en determinadas situaciones patológicas. Vamos a pasar a otro tipo de células que yo ya les he mencionado, que están en el tejido adiposo, en el tejido conectivo, laxo sobre todo, que son los adipocitos. Y les decía que cuando están reunidas en gran cantidad forman un tejido que es el tejido adiposo. Las células, los adipocitos son células especializadas en almacenar lípido. Se diferencian de células madre mesenquimáticas, o sea, células que están ahí en el tejido. Esa célula madre mesenquimática toma distintos caminos, puede dar preadipocitos o dar fibroblastos. Esos preadipocitos, en función de la composición de sus granos de lípidos, en realidad de la forma de esos granos de lípidos que están en su citoplasma, si se unen y forman una sola gota, una estructura grande de lípidos, forman los adipocitos lípidos, los adipocitos blancos, que es del tejido justamente adiposo claro, y si está distribuidas en distintas gotitas de lípido en toda la célula, forman los adipocitos marrones, o que en su conjunto, cuando esos adipocitos marrones se están formando un tejido adiposo, forman el famoso tejido liposo pardo, ¿bien? Que tienen funciones distintas. Pero es importante que recuerden que derivan de una célula mesenquimática, que es la precursora tanto de los fibroblastos como de los adipocitos. Esto también se puede dar, o sea, de una célula pasar de esta característica a esta. Hay otros autores que consideran también un estado intermedio, que son los adipocitos beige, y esto lo va a hacer en función de la adaptación. Cuando hay un tejido que está sometido a bajas temperaturas, generalmente para funcionar como termorregulador, este tejido blanco pasa a ser un tejido adiposo pardo, ¿bien? A lo mejor no es tan común en los humanos, pero sí en animales. Este tejido pardo es muy abundante en animales que invernan, ¿sí? El tejido adiposo toma estas características. Como les decía, pueden verse los adipocitos aislados o en pequeños grupos o formando tejidos. Cuando forman tejido, cuando están en grandes cantidades, constituyen el tejido adiposo. Y como les decía también, el tejido adiposo lo vamos a separar en dos: el unilocular o claro y el tejido adiposo multilocular o pardo. En función de esto, como también les decía que el multilocular, porque sus gotitas de lípidos están bien separadas y un citoplasma que está formado por muchas gotas de lípidos, es muy común en el neonato. En el adulto está en el mediastino, en la parte paravertebral profunda, en la parte cervical, pero es muy importante en el neonato porque eso permite termorregular la temperatura en los bebés, ¿sí? Como les decía, bueno, termogénesis, o sea, regular la temperatura, ser una fuente de calor para ese bebé. Por eso tienen muchas mitocondrias y están muy desarrolladas, tienen muchos vasos sanguíneos también para que circule la sangre, y se diferencian solo en el periodo fetal. En cambio, el que constituye el tejido adiposo unilocular o tejido adiposo claro es el más frecuente, está en la hipodermis, en las glándulas mamarias, en las órbitas, en la médula ósea. Almacena energía metabólica, también sirve como aislamiento térmico y principalmente tiene una función protectora. Y sobre todo, algo que se ha descubierto que es muy importante, producción de hormonas, porque ustedes saben que hay muchas hormonas que tienen naturaleza lipídica, entonces eso tiene que ver también con el tejido adiposo.
Así que eso de pensar que el tejido adiposo, por supuesto, tiene una función de relleno, además tiene una función de producir hormonas y de almacenar hormonas. Es muy importante. Tienen pocas mitocondrias, pocos vasos sanguíneos y proliferan y diferencian toda la vida. Acá estamos viendo, por ejemplo, un tejido adiposo donde ven las células muy bien delimitadas, y acá un tejido laxo en donde ven algunas células adiposas. ¿Ven? Pero acá ven la conjunción entre un tejido adiposo y un tejido conectivo laxo con muchas células, con algunas células, con algunos adipocitos. ¿Bien? Y en el diagrama de abajo ven un adipocito multilocular en donde tiene el núcleo central y las numerosas gotitas de lípido y todas las mitocondrias que tienen en su citoplasma. Y además ven acá algo muy importante, que es un nervio simpático, ¿sí? que va a ayudar, por supuesto, con la liberación de noradrenalina para estimular la producción mitocondrial de calor. ¿Sí? O sea, esto va a hacer que las mitocondrias empiecen a producir calor y permita regular la temperatura. Bueno, otra de las células que hemos visto son las células cebadas, los mastocitos, que tienen un núcleo, son células grandes de 20 a 30 micras, se desarrollan en la médula ósea y se diferencian en el tejido conectivo, son abundantes en piel, en mucosa del tubo digestivo y de las vías aéreas, o sea que van a estar en tejidos conectivos que están expuestos a la entrada de partículas o células extrañas, por eso están en piel y en mucosas, sobre todo del digestivo y de las vías aéreas, en donde esa mucosa está protegiendo, tiene una función de defensa y de separar el medio externo del interno, entonces van a ser muy abundantes en estas células. Son componentes de tejido conectivo laxo y, como les decía, están incluso cerca de vasos sanguíneos. Tienen una forma generalmente ovalada, ¿sí? Con un citoplasma que está lleno de gránulos basófilos, por eso lo ven con esta tinción, ¿sí? Acá lo están viendo los gránulos basófilos, el núcleo, y es una célula más bien alargada. Las células, los mastocitos o las células cebadas, como les decía, tiene los gránulos están muy teñidos. ¿Por qué? Porque estas células son ricas principalmente en compuestos que van a permitir llevar adelante estas funciones de defensa. Además, las células cebadas tienen en su superficie, ¿sí? Receptores para la porción de los anticuerpos de los IgE. Entonces son muy activos en los famosos shock anafilácticos, ¿sí? O en el asma. ¿Por qué? Porque reconocen estos antígenos y al reconocerlos se activan, y entre esas cosas que liberan, pues yo les decía que tienen muchos gránulos y por eso se tiñen de ese color, entre esas cosas liberan histamina, ¿sí? Liberan histamina. Entonces la histamina es uno de los, ¿se acuerdan? Bueno, cuando es muy común, cuando uno dice tiene una alergia, bueno, tómate un antihistamínico. Bueno, el antihistamínico trata de contrarrestar, yo no voy a entrar en detalles, lo van a ver en otras materias, pero el antihistamínico trata de contrarrestar a la histamina. Y la histamina es secretada principalmente por los mastocitos, ¿sí? También, como veíamos en los macrófagos, tienen factores quimiotácticos que atraen eosinófilos y neutrófilos, tienen leucotrienos y prostaglandinas. Los leucotrienos son moléculas proinflamatorias, ¿sí? Van a promover la inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación justamente es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Entonces, son muy importantes y por la composición que tienen, ¿sí? Se tiñen de esa manera. Están presentes en todos los capilares prácticamente, rodeando los capilares, están como patrullando el tejido conectivo, ¿sí? De alguna manera, o sea, no patrullando, están atentas a lo que llega a ese tejido conectivo para poder atacar y defender el cuerpo. Y en los únicos capilares sanguíneos donde no están son los del encéfalo, ¿sí? Como excepción. Pero tienen esa función de centinela, de guardianes, detectando la invasión por microorganismos. Por eso están localizados en estas zonas estratégicas, ¿sí? Cerca de los capilares también, porque al tener estos factores quimiotácticos
van a poder liberarlos al torrente sanguíneo para poder atraer a otras células, como ser los neutrófilos, las células de la sangre, ¿sí? O los eosinófilos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, están cerca de los epitelios para que cualquier cosa extraña que atraviese el epitelio, ellos puedan atacarlos, y a su vez cerca de los capilares para poder mandar por esos capilares esas señales que le permitan activar la respuesta, ¿sí? Bueno, acá tienen, por ejemplo, ¿ves? Se activan con los antígenos, esto desencadena toda una respuesta interna. O sea, tenemos los receptores de IgE. Los IgE son anticuerpos, ¿bien? Entonces, esos anticuerpos reconocen un antígeno y al estar pegada en estos receptores desencadenan toda una respuesta interna en la célula que va a producir, entre otras cosas, liberación de heparina, de histamina, de proteoglicano, leucotrieno, que van a dar lugar a la respuesta de defensa. Las células madre mesenquimáticas tienen la capacidad para diferenciarse en fibroblastos, en adipocitos, en osteoblastos y en condrocitos. Son células que después del nacimiento permanecen indiferenciadas a lo largo de toda la vida. Por eso se conocen como células madre. Bien, las más comunes son las que están alrededor de los vasos, las células perivasculares o pericitos. O sea, hay muchos tipos, pero las más comunes son los pericitos. Todas las células madre van a participar en la reparación y formación de tejido nuevo, sobre todo cuando tienen que reparar heridas, en la cicatrización, ¿sí? Y en la neovascularización. Tienen capacidad, en el caso de los pericitos, por ejemplo, que son las más comunes, que están rodeando a los vasos sanguíneos, tienen capacidad para diferenciarse en fibroblastos, como les decía, las células madre, en adipocitos, en osteoblastos y en condrocitos. Acá estamos viendo una microfotografía en donde se ve la célula, el vaso sanguíneo, una célula endotelial que está formando la pared de ese vaso sanguíneo, el núcleo de esa célula endotelial, y acá estamos viendo perfectamente esta célula, ¿sí? de pericito, que está rodeando a ese capilar. Lo rodea de tal manera, este es el núcleo del pericito, lo rodea de tal manera que si ustedes ven la membrana basal, que esto que está marcado como BL, se bifurca, viene por acá, porque tenemos el endotelio y la membrana basal. Como este es un epitelio, necesita una membrana basal, ¿sí? Del capilar. Esa membrana basal sigue por este lado, pero a su vez también la rodea a la célula mesenquimática, en este caso al pericito. Entonces, es tan importante esa asociación que hasta comparten esa membrana basal. Acá ven una microfotografía donde también ven cómo ese pericito está como abrazando al capilar, al vaso sanguíneo. Bueno, las células del tejido conectivo les decía que son residentes y transitorias. Dentro, ya hemos visto las que son las residentes, las fijas, que si bien algunas, como los macrófagos, derivan de células sanguíneas, se lo va a encontrar en los tejidos conectivos y son, o sea, normalmente, ¿sí? Estas son libres, son transitorias, tienen una vida media corta y pasan de la sangre al tejido. O sea que van a estar en el tejido conectivo, sobre todo si ese tejido conectivo hay un proceso infeccioso. Bien, los fibroblastos hemos dicho que son como la vedette, ¿sí? Pero dentro de las transitorias, a mí me gustaría hacer alusión a los plasmocitos o a las células plasmáticas, porque tanto los linfocitos como estos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos, los vamos a ver en el tejido sanguíneo. Así que ahora solamente en tejido conectivo vamos a ver los plasmocitos. Pero cuando ustedes mencionen las células del tejido conectivo, tienen que mencionar todas, hacer esa clasificación de fijas y móviles o transitorias, ¿sí? en fijas y libres o residentes y transitorias. Pero en tejido conectivo vamos a hablar, como les decía, de los plasmocitos. Derivan de los linfocitos B, o sea, son células de la sangre. Tienen una vida media corta, de 10 a 30 días. Son células ovoides, grandes, con un núcleo esferoidal excéntrico, lo ven acá, ¿sí? Son muy comunes en los tejidos conectivos laxos, donde tienden a introducirse los antígenos, o sea, también van a estar en la mucosa, sobre todo del tubo digestivo y del tubo respiratorio, y son componentes normales, bien, de glándulas como las salivales, o están también en los ganglios linfáticos y en los tejidos hematopoyéticos. O sea, cuando hay un proceso inflamatorio es muy común verlas en estas mucosas que están separando, como les decía, el medio interno del externo, el tubo digestivo y el respiratorio. Y si no, también lo van a ver como componentes normales de glándulas. Son
los núcleos son grandes cúmulos de heterocromatina, lo ven acá, y tienen regiones claras, o sea, tienen regiones oscuras de heterocromatina, lo vamos a ver en una microfotografía electrónico. Este es el núcleo del plasmocito. Tiene una característica, su núcleo se dice que es rueda de carro o esfera de reloj. O sea, cuando ustedes ven un núcleo con estas características, ven que tienen un patrón de zonas oscuras y de zonas claras, pero que a su vez esas zonas oscuras están como organizadas de tal manera que recuerda ya sea a un reloj o a una rueda de un carro, ¿sí? Donde tienen como los rayos de manera periférica, ¿sí? Ahora es difícil por ahí de visualizarla porque las ruedas ya son, las llantas de los autos tienen otra estructura, pero si ustedes se fijan en esas ruedas que incluso eran de madera de antes, tenían como una estructura radial, unas estructuras bien gruesas que partían de la periferia y recordaban, por eso dicen rueda de carro, ¿sí? Ahora, porque por ahí es difícil de visualizar. Pero bueno, lo importante es que esto permite diferenciarla a las células plasmáticas o plasmocitos de los fibroblastos, en el núcleo principalmente. Son células también más grandes y, como les decía, están en esos tejidos particulares. Bueno, hasta aquí hemos llegado con tejido conectivo. Nos vamos a encontrar en la próxima clase. Que sigan, que estén bien.